Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Estamos de vuelta este mes Sí, con un episodio muy especial que, bueno, creo que si no lo estabais esperando, pues what are you doing? Porque sinceramente creo que es como el episodio más peak de toda nuestra carrera como podcasteras, es decir, de el año y meses que llevamos haciendo capítulos, puede que sea el capítulo más reconocido a nivel mundial. sí, bueno, vamos a hablar sobre la Bauhaus, considerada la primera escuela industrial de la historia en sí. Exacto, del mundo. Así que vamos a hablar de esto, pero vamos a comentar, si queréis ir a Instagram a ver todo lo que estamos subiendo sobre el otro proyecto que estamos haciendo, además del podcast, que nos está costando mucho organizar todo el contenido de Instagram y nos lleva mucho tiempo, así que por favor, ir, Sed comentar, bienvenidos, pasaros un comentario. contárselo a vuestros amigos, decirnos qué opináis de la reforma. Queremos saber vuestras opiniones, queremos que participéis con nosotras en el proceso, porque nosotras estamos muy contentas y nos gustaría que pudierais seguir el proyecto también. Y todo con lo que queráis colaborar, por favor, dejadlo en comentarios o nos podéis enviar un mensaje directo en Instagram o hablar con nosotras a través de nuestra página web modelo14.com. Exacto, muy bien. Y una cosa antes de dejar empezar a Sonia, porque aquí va a contar ella toda la historia, que ya hacía buena falta que nos contara algo, es Ya, de que verdad, sí, ¿eh? Has tenido ahí el monopolio del micro el 2 meses monopolio del micro y de Alemania y Viena, y digo, de Alemania y Viena. Y voy ahora a, me de- meto yo en tu territorio. O sea, voy a dejar ojo, un poco las Alemanias para otra persona. Vamos ojo. a compartir. Es el último episodio antes de Navidades. Ya Sí, el próximo episodio será en 2026. Así que el último episodio del año es este. es verdad, qué fuerte. Es muy fuerte, por Sí, eso. cómo pasó el tiempo, por Dios. Ay, Ahora ya te vale. dejo hablar, perdón. Bueno, y con todo esto vamos a meternos un poco en contexto sobre lo que vamos a escuchar hoy. ¿Te parece bien? Of course. Vale. Recordemos a todo esto, si tienes más curiosidad, de todo lo que vamos a hablar antes de la Bauhaus, lo hemos hablado en anteriores podcasts. Si quieres entrar un poco en profundidad con todo esto, puedes irte a otros capítulos y a otros episodios y verlo. Entonces, vamos a empezar. Contexto histórico: Inglaterra de finales del siglo XIX, movimiento Art and Craft, William Morris, y todo lo que esto conlleva del arte, de la artesanía, Ujú. de la defensa de este tipo de elaboración y la introducción en sí de la revolución industrial, la cual defendía la fabricación en serie para abastecer a más gente y sacar más rentabilidad económica. Y bueno, todo esto siempre estaban los negacionistas de esta revolución industrial, que como ya sabemos, pues uno de ellos era William Morris, Sí. que hemos estado en su casa. No sé cuántas veces lo habremos dicho, pero fue muy emocionante, la verdad. Y, y también están los defensores de esta revolución industrial. En este caso, en Inglaterra se defendía a tope la artesanía y, de hecho, esto pudo hacer que Inglaterra fuera puntera en todo lo que viene a ser el diseño artesanal. Y además también con la revolución industrial, aunque a William Morris no le gustase, pues también fueron muy punteros con esto, con la fabricación en serie. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando destacas, a los que no destacan les pica la curiosidad por saber qué es lo que estás haciendo bien, ¿no? Para poder copiarse y saber qué es lo que tienen que hacer para destacar, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Alemania de finales del siglo XIX. Ay, sí, del siglo XIX, perdón. Ya me voy. Y dices, ya no sé en qué periodo histórico me he puesto. Sí, todo vamos bien. Sí. Y bueno, a todo esto también hemos estado hablando del Deutscher Werkbund y de Peter Behrens, ¿no? En los anteriores podcasts. Y justo en el Deutscher Werkbund, Candela, ¿puedes recordarnos brevemente en qué consistía? El Deutscher Werbund, que es
una coalición de profesionales alemanes que se forma en Alemania en 1907 busca que la Alemania de ese momento, que se estaba quedando un poco retrasada a nivel industrial y de diseño, pudiera conectar la artesanía con la industrialización para que se entendiesen entre sí y así potenciar la industria y el diseño alemán a nivel internacional. Obviamente dentro del Werbund hay como contradicciones, como en cualquier grupo sano, pero en esencia es esto de lo que iba el Werbund, de unificar artesanía e industrialización, o de que al menos se entendiesen entre todos. Y aquí, o sea, estoy explicando esto muy como si fuese un caso de que resolver, pero bueno, es que al final todo se relaciona al final. Al final venimos siempre del pasado y lo aplicamos al presente. Pues en el Deutscher Werbund hubo un personaje bastante icónico, que era Mucesius, ¿no? Sí. Que en este caso, pues, tuvo bastante polémica con... Era Henry van de Velde. con Henry van der Velde. Pero es que resulta que antes de generar esta asociación de artistas y artesanos, industriales y tal, Mucesius fue un espía de Alemania, ya que cuando Alemania vio cómo estaba despuntando Inglaterra, dijeron, ala, Mucesius, vete a Inglaterra y cuéntanos a ver qué es lo que está pasando allí y así a ver si nosotros lo podemos aplicar aquí y ver cómo procede todo. Y entonces eso es lo que hizo. Se fue, espió y volvió. Y entonces soltó el Deutscher Werbund después de todo esto. Y nada, y con todo esto, ya sabemos que en el Deutscher Werbund el Mucesius y Henry van der Velde pues tuvieron ahí sus más y sus menos, de manera que al final también pues se separaron. Y en este caso, Henry van der Velde, o como se pronuncie, entró a ser director de la escuela de Weimar. Que esta escuela era una escuela donde se aprendía de todo, o sea, talleres de diseño, además él defiende también la parte más artesanal. Entonces, pues bueno, todo esto. Y esta escuela es muy importante porque, si sabemos todos, la Bauhaus se encuentra en Weimar. Vale. Chan, chan, chan. Así que nada, con todo este pitoste que acabo de marcarme, dejamos pasar la intro y luego, si quieres saber más, escucha. ¿Estás escuchando? Modelo 14. Y estamos de vuelta. And we are so back speaking about the Bauhaus. Voz de locutor de radio. Que salga desde el diafragma. Que salga desde el diafragma. Bueno, pues estamos hablando de que, bueno, existe el señor Henry van der Velde, que, bueno, que conoció en este caso a mucha gente en el Deutscher Werbund y en este caso también conoció a Walter Gropius. Y además de esto, resulta que Henry van der Velde, defensor de la parte artesanal, no como Mucesius, que era más de la industrialización y fabricación en serie, pura y dura, pues bueno, este señor resulta que era el director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, en Alemania. ¿Y qué pasa? Que este señor tenía mucha controversia, porque fue acusado de xenofobia. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que esto tenía una sanción muy grave, que él sabía que al final lo iban a expulsar de la escuela y que iba a tener que dejar algún sucesor o a alguien que llevase su parte. Y en este caso, como conocía a Walter Gropius, que en este caso destacaba mucho por la pasión que tenía a la arquitectura, pues lo recomendó. Pero en este caso, pues no, hasta unos años más adelante, Walter Gropius no volvería a aparecer su nombre en ningún sitio. ¿Qué pasa? Que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y en 1915
Henry van der Velde es expulsado de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar. Y en sí, pues se queda todo bastante vacío, pero también con la Primera Guerra Mundial la verdad es que no da para más. Mucha gente se tiene que ir a la guerra, faltan muchos profesores, muchos alumnos no pueden acudir a clase, se paraliza Alemania. Y con todo esto, Walter Gropius vuelve a aparecer y dice, oye, que no me he ido, ¿vale? Que estoy aquí, quiero dar presencia. Y mientras él estaba al frente, él se dedicaba a redactar unas notas para declarar a los emperadores y al gobierno de Alemania que necesitan hacer una reforma de la escuela de artes y oficios. ¿Qué pasa? Que en este caso la principal pues no estaba en condiciones como para poder seguir ejerciendo allí la enseñanza. Pero por suerte, a 2 horas hacia el sur de Berlín existía una segunda escuela de Weimar y entonces sería esta la que escogerían como sede para iniciar todo el tema de la reforma de la escuela. Vale, ¿en qué consistía principalmente este tipo de reforma? Walter Gropius lo que quería era reeducar a las personas en el arte. ¿Por qué? Porque creía que había que empezar desde cero. Si Alemania quería tener una identidad propia y defender sus culturas y su artesanía, tenían que empezar de cero. Y una buena manera para conseguirlo era reeducando a la sociedad. Pero eso es muy complicado. ¿Cómo lo hacemos? Montando una escuela. Una escuela en la cual los profesores iban a ser profesionales de cada campo. No iban a ser, profesores especializados sino que iban a ser arquitectos, diseñadores textiles, diseñadores de cerámica, de los propios talleres, los que se manchan las manos con el barro y los que saben realmente de lo duro que es ese trabajo y de los pros y los contras. Cosa que era bastante guay, porque aprender de gente así creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Sí. No sé. Aprender de gente así y que le dejen hacer cosas en un taller. Y lo guay que más adelante veremos es que los talleres eran los talleres oficiales de cada profesor, o sea que es más guay todavía. Vale, y entonces resulta que esta escuela abre sus puertas por primera vez, cosa que costó mucho, es decir, no fue nada fácil de que Walter Gropius pudiese abrir esta escuela, ya que envió un montón de comunicados al gobierno, al Estado, y muchas veces fueron rechazados, pero al final consiguió que le hiciesen caso. Y al final lo consiguió, y en esta segunda escuela de Weimar fue donde pudo comenzar esta reeducación en el arte. Y todo empieza con 150 alumnos, de los cuales el 60% eran hombres y el 40% eran mujeres. Oh my God. Oh my God. ¿Cuándo abre la Bauhaus? La Bauhaus abrió en el 1919 a mitad curso. Vale. Para entendernos, no abrió en septiembre, ¿vale? Abrió. Pero él ya hizo como un escrito, ¿no? O sea, él hizo un escrito diciendo lo que esperaba hacer en la Bauhaus y cuántas mujeres esperaba que entrasen, etcétera. Claro, a ver, él en todos los escritos que hizo para que le dejasen abrir, justificándose y rejustificándose porque era necesario, al final de todo, él escribió un manifiesto explicando ahí los objetivos de la escuela, el método operandi de la nueva reeducación y además también lo que esperaba de esta escuela, que al final que lo vamos a ir viendo porque el hombre tenía ideas bastante progresistas, pero a la vez no tantas. Pero bueno. No hay que abusar tampoco. Y bueno, ¿qué pasa? Que abren 150 alumnos, de los cuales 60 son hombres, 40 son mujeres. Vaya por Dios. Hay más mujeres de lo que Walter Gropius esperaba que hubiesen. Es un problemón, es un dilemón. O sea, ¿cómo van a haber casi más mujeres que hombres? A ver dónde las metemos. Exacto. Y en este caso, bueno, spoiler, se mandan a las mujeres básicamente a las que no puede echar
porque echa a mujeres de la escuela, las envía al taller de textil. Pero bueno, vamos a ver que también hay mujeres en otros talleres, minoría, pero las hay y bastante peleonas y se hacen de hoy, la verdad. Pero, ¿qué esperabas? Si atacas al débil, el débil se revela. ¿No? De débil nada. Que débil no, pero en su De débil posición. nada. Y todo, entonces, quedamos en que pasa todo esto, abre la Bauhaus, pero ¿cómo se sustenta la Bauhaus? ¿Con qué fondos va a mantenerse una escuela de este calibre con tanta reeducación y algo que tampoco es tangible, aún todavía no se sabe cómo se va a hacer? ¿Cómo convences y haces que se sostenga si acabamos también de venir de una guerra? Pues ya ves, seguro que el Estado tampoco ayudó tanto. Por eso, yo creo que igual tuvieron que hablar con un montón de arquitectos y diseñadores y convencerles de que este era el nuevo movimiento futuro del diseño para que pusieran su Pastuki Gansuki. Bueno, pues en este caso, parte de la subvención para la escuela venía del Estado, pero bueno, ahí siempre el tema del politiqueo pues es un poco político, sí, porque izquierdas y derechas siempre se están peleando y cuando derechas quiere una cosa, izquierda no la quiere y cuando gana izquierda pues hace que la derecha pierda lo que estaba haciendo, etcétera. Así y al revés, viceversa. Sí, esa ¿vale? película nos la sabemos todos. Pero bueno, de momento el gobierno subvenciona el proyecto de la Bauhaus. Walter Gropius, aún así, siempre estuvo peleando por ganar independencia económica. ¿Y cuáles eran las ideas de Walter Gropius para que esto pasara? Pues que la propia Bauhaus hiciese producto que pudiese vender y así también poder sustentar lo que era la escuela. Pero esto también lleva mucha controversia, porque ya estamos hablando de que muchos profesores no están de acuerdo porque tú estás educando, no estás metiendo presión para que hagan un producto, X productos en X tiempo y que esto tenga que salir para mantener una escuela. Pero bueno, aquí está la pelea continua. Vosotros pensáis que conforme avanza el tiempo, Walter Gropius lo que quiere es independizarse del Estado haciendo cosas propias. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues que es un poco complicado. Que la verdad que sí que salen proyectos, pero aún así es muy difícil sustentar algo tan grande aunque hayan en un principio muchos alumnos, con tan pocos alumnos y también con las condiciones con las que empezaron todos los talleres, porque no empezaron todos los talleres a la vez, porque venimos de una guerra. Muchos talleres han sido afectados por ella. De hecho, el taller de cerámica, el de madera, el de textil, todos estos tuvieron que buscarse fuera de la escuela porque dentro las instalaciones eran imposibles. Cosa que también estaba bien porque al final los alumnos podían salir de la escuela, ver al alfarero en su día a día cotidiano en un taller de cerámica real. Y una cosa muy guay que tenía también el Walter Gropius es que lo que quería era montarse una especie de internado, porque al final el objetivo para que la educación fuese 100% real, la reeducación esta que él quería hacer, es que para conseguir eso tú tienes que vivir 100% haciendo lo que estás haciendo, estudiando el taller, o sea, dedicar tu 100% del tiempo a eso, para que tu filosofía de vida pues sea eso. Entonces, iba hardcore, ¿eh? Iba a tope, El jefe Gropius. pero la verdad que muchos de los alumnos veían aquí una oportunidad para ganarse un sitio en la sociedad, más que nada porque repito otra vez, me repito muchísimo, pero veníamos de una guerra, había mucha pobreza y mucha gente no sabía hacia dónde tirar.
y el conseguir entrar en una escuela así, pues al final creo que tenías todos tus beneficios. O sea, tenías instalación, tenías una educación en un oficio que después cuando salieses de ahí, pues podías, no sé, empezar a trabajar ya, enseguida. ¿Sabes si los alumnos tenían que pagar una cuota para estudiar en la escuela? Sí, tenían que pagar una cuota y además el material. Porque en un principio Walter Gropius quería que los talleres fueran accesibles 24/7 para todos los alumnos y que tuviesen todo el material que ellos quisieran y utilizasen todo lo que quisieran, pero al final eso es insostenible. Entonces sí que es verdad que hay en una clase que encontré lo que valía el material para esa clase y eran 5 euros la hora, creo que era, del profesor, y ahí entraban las diapositivas estas que se hacían para el proyector, material para corte y para confección y para todo. Y entraba ahí. Ujú. Eso en una clase. Las otras no he encontrado nada, pero me pareció bastante, bastante curioso. Sí. También el crear la residencia también le vendría bien para desvincularse un poco del dinero del Estado, Ya. porque también la residencia se pagaría aparte. Sí, la verdad. O sea, al final él iba con toda la idea. Porque es que al final era un dolor de cabeza. Porque ahora te decían te doy, luego te decían ya no te doy más. Y era como, venga, va, ya dame una estabilidad y si no, pues no me mareé, ¿sabes? Ya. Y esto va a ser la enfermedad mental que tenía Walter Gropius continua ahí. La preocupación por la solvencia económica. Porque tuvieron momentos de muy bajón y momentos de no tan bajón, pero tampoco una alegría muy grande. Pero bueno, era así. Vale. Y también Walter Gropius, en este caso, hizo, dentro del manifiesto que hemos hablado antes, estructuró, como hemos comentado, los cursos con un sentido. En un principio, todos los alumnos empezaban por una clase inicial, que era forma y base, que era tener nociones básicas del diseño, aprender de otros diseñadores, arquitectos, o sea, una vista hacia el pasado para mejorar o aprender de los mejores también. Y al final, después de este primer curso, se irían especializando en diferentes tipos de talleres, porque habían taller de cerámica, taller de textil, taller de alfarería, taller de joyería también, de talla, de pintura de murales. Había una cosa muy interesante que era la única escuela del mundo hasta el momento que tenía el taller de teatro. Porque al final Gropius consideraba que el arte es todo, ¿no? O sea, tanto lo que puedas diseñar, lo que puedas dibujar, lo que puedas tocar con música, porque muchos usaban la música para diseñar, muchos profesores, pero también la interpretación. La interpretación ayudaba a ver las cosas desde otra perspectiva y a darle una vuelta de tuerca. Y esto era algo bastante novedoso para esta escuela. Casi prácticamente vamos, lo que yo he encontrado es que era la única que tenía esto en ese momento. O sea que muchos alumnos también iban allí por el tema del teatro. O sea que bien Walter Gropius sabías llamar a la gente en este caso. Ojalá nosotras en nuestros institutos club de teatro, ¿eh? Bueno, sí. Yo no sé interpretar muy bien. Claro que no sabes, nunca has tenido un club de teatro. Nunca he hecho. Claro. Pero también te digo qué vergüenza me daría. O sea, porque nunca has hecho. Ya, sí. Esto es todo lo que quería corregir Walter Gropius. Y una cosa te voy a decir. Tontea que no sea lo del teatro y aprender a proyectar la voz y aprender a hablar en público lo que él quería para que un diseñador pueda vender su producto. Pues sí. Porque entiendo que obviamente el teatro es un arte y la interpretación es un arte, pero es que saber comunicar sin tener vergüenza y que se te oiga sin muletillas y sin nada, estamos viendo nosotras que es un esfuerzo que cuando no lo has hecho nunca cuesta. Sí. Y es súper importante saber hablar. Sí. Y cuando vas a teatro, ¿tú has visto cómo hablan los actores?
Es una maravilla. Las chicas que sigo yo que tienen el podcast no titubean, vamos, te lo explican todo de una manera y te puedo asegurar que practican menos que tú y yo. O sea, que yo creo que Totalmente. Walter Gropius pensaba ya también en que tienen que saber hablar y proyectar sus ideas y que hacerse entender por la gente sin tener vergüenza ni que les dé corte porque otras cosas más ridículas estaban haciendo. Mucha razón. Y bueno, hemos estado hablando de cómo surgió la Bauhaus, con qué necesidades y qué objetivos, el manifiesto de Walter Gropius, que era un poco la organización de estos cursos en un curso inicial básico para conocer, para tener nociones sobre el diseño y después especialización en diferentes talleres de diferentes profesionales. Y también hemos estado hablando del problema económico que tenía Walter Gropius para poder sobrellevar esta escuela. Vale, ahora nos vamos a meter de lleno en la escuela y vamos a hablar sobre algunos de los profesores que marcaron los comienzos de de la Bauhaus. ¿Vale? El primero y no menos importante, ultra protagonista de esta escuela, era Johannes Itten. Vale. Yo cuando empecé a leer sobre este señor no tenía ni idea de quién era este señor, porque sí que he escuchado hablar de Henry van der Velde, de Walter Gropius, de Peter Behrens, de Mies van der Rohe, Marcel de Breuer. Marcel Breuer, no sé, Hay otro, Hannes, de otro que ya lo dirás por ahí. Adolf Meyer también, Adolf. que este es la mano derecha de Walter Gropius, que no lo he dicho, pero es su mano derecha en esta escuela. Pero claro, de Johannes Itten no había escuchado hablar, pero Tiene es pinta que... de frailecillo. Sí, es que esta pinta de... Bueno, os ponemos una imagen de este señor, ¿vale? Su forma de vestir tiene una explicación, ¿vale? Y es que resulta que este señor era un artista de Viena, el cual tenía ya una academia allí en Viena, y Walter Gropius, al conocerlo, vio que era bastante interesante que fuese el profesor del curso inicial, para dar una base, porque justo este profesor desarrolló esta imagen que os vamos a enseñar, que es el círculo cromático y el despliegue de todo. El fucking círculo Sí. cromático. Y que al final con esto nos regimos para básicamente todo. O sea, el tema de la combinación de los complementarios y todo, o sea, es en sí el todo. Y él, pues bueno, lo vio bastante interesante y lo introdujo como profesor en la Bauhaus. Este señor era un poco especialito porque, bueno, él era muy poético, muy bohemio, muy de pensar que todo fluyese por naturaleza y al final, pues bueno, hay bastantes testimonios de alumnos que decían que las clases de Johannes Itten eran bastante curiosas porque a lo mejor les decía, vale, cerrad los ojos, os voy a poner música y dejaros llevar, haced el movimiento que vosotros creáis. ¿Vale? Entonces, claro, se ponían en círculo y los alumnos se ponían ahí, empezaban, pues sonaba una música y empezaban ahí a moverse, tal, a hacer un poco de capoeira, ¿vale? Me encanta. Y la verdad que tenía toda su lógica, porque al final el Itten lo que buscaba era que ellos conociesen primero los movimientos y de esos movimientos ellos trazasen una forma. Entonces entendiesen desde lo más intrínseco, o sea, el sentido del movimiento, que entraran en conexión con el todo, con el universo, ¿vale? Y bueno, pues entonces estas clases eran bastante de este estilo, bastante poéticas. Y como iba bastante en su personalidad, él se diseñó un atuendo, una túnica, como el maestro El maestro de ceremonias, el bohemio. maestro, sí. Y entonces En plan él, Midsommar. él iba por toda la escuela vestido así, siempre, porque era su túnica y él era el maestro. Y todos lo llamaban así. Me Y era encanta. yo lo leía y digo, qué gracioso, por favor. Pues me habría encantado, sinceramente, una clasecita de señor Itten.
Y la verdad que a los alumnos les venía muy bien, porque, repito, buscaban desde lo más intrínseco. Vale, aquí empieza el conflicto con Walter Gropius, porque Walter Gropius busca los trabajos que se hacen grupales, ¿no? O sea, buscar la unidad en mucha gente. Trabajo en equipo. Sí, exacto. Vale. Y Ten defendía el individualismo. Muy bien, Vale. ahí está Henry Van de Velde representando. Y representaba justamente ese tipo de ideales. O sea, estaba totalmente en contra de la industrialización. Él quería que todos los productos tuvieran firma de autor, ¿no? O sea, Tuviesen firma de autor, tuviesen alma propia, tuviesen un carácter. Y, vale, no te falta razón. Lo que pasa es que estás de profesor en una escuela que lo que busca es la colectividad, el trabajo en equipo y el llevar lo artesanal a lo industrial, que coexista todo, pero no llevarlo al individualismo. Entonces aquí ya empieza el rifirrafe entre ellos. Y bueno, que es curioso porque Walter Gropius en el Werkbund estaba muy de parte de la individualización. O sea, sí. él defendía mucho la artesanía y cuando Musaeus propuso que se industrializaran las cosas y que hubiera menos cosas de autor o menos cosas de diseño para que fueran más asequibles, Walter Gropius fue la última persona que se quedó peleándose contra Musaeus hasta que estalló la guerra y dijo, vale, tengo que parar. Sí, pues ya se le ha pasado. Se le ha pasado. En este caso, él lo que intentaba buscar al final era un trabajo, porque el objetivo de Walter Gropius, hay un ejemplo que se les encarga un trabajo arquitectónico en el cual Adolf Meyer, que ya he comentado antes, que también era uno de los arquitectos que estaba en el estudio de Peter Behrens junto con Walter Gropius, se les encarga a ellos dos el proyecto de una casa. Y esta casa, Walter Gropius lo que busca es el arte total, ayudándose de el taller de textil que haga los tapices y que haga las cortinas, el taller de corte y madera que haga todos los muebles, el taller de cerámica, las vajillas. Entonces, él lo que buscaba era que entre todos los talleres se hiciese un arte. En cambio, Iten pues buscaba lo contrario. Y bueno, luego también como curiosidad, pues entró en bucle con unas creencias que, a ver, que la verdad que al día de hoy no es tanta locura, la verdad, porque se metió en... ¿Cómo se dice? Cuando unos siguen mucho a un líder y eso se genera como un... secta. Eso, vale. Cuando unos siguen mucho a un líder... Vale, pues se metió en una secta la cual pues defendía el individualismo, defendía el veganismo, defendía ¡Oh, yeah! lo que... ¡Ah, mierda! Estoy hoy de... Todos somos Iten. Estoy hoy de vocabulario. También defendía el ayuno y como una filosofía bastante... Bohemia, es que Sí. esa túnica ya lo decía todo. Y al final, entre pitos y flautas, pues en 1925 Iten abandonó la Bauhaus. ¿La abandonó él porque quiso o porque se lo sugirieron? Presión social. No, al final es que ya... Tú piensas que fue el primer profesor básicamente que entró en la Bauhaus porque era el que hacía las clases de iniciación, o sea, todas, las de la forma, bocetos de la naturaleza y la materia, de desnudos, o sea, todo lo que era él ponerse en contacto con el diseño lo hacía él. Entonces él fue el primero y el primer personaje que apareció allí importante. Y hasta 1925 estuvo, pero ya porque ya era insostenible, ya no se podía más. Ya también el tema de la secta le superó, él se fue por otro lado, alumnos se fueron con él y ya estalló un poco la guerra entre ellos dos Wow. y él junto con otro profesor siguieron con esta secta dando clases a su manera en otro sitio. Muchos alumnos se fueron detrás de él y otros se quedaron en la Bauhaus. Sí,
Y este señor, pues bastante interesante, la verdad. Y a esto se tiene que comentar que resulta que mientras estaba dando clases ítem, hubo una visita inesperada o esperada, no sé, de los artistas de Stig. Stig al final era una revista que se formalizó en los primeros años del siglo XX y pues bueno, estas personas pues defendían bastante la forma, las líneas rectas, La forma, sí, pura geométrica. pura geométrica, con los colores azul, Amarillo y rojo. que de aquí destacar los cuadros, por ejemplo, de Mondrian, que también es uno de los autores bastante destacado en esta revista, ¿no? Porque al final se transformó también como un movimiento. Y bueno, ¿qué pasa? Que los fundadores de la revista Stig, visitaron la Bauhaus en el 1920 y se dieron cuenta que algo no iba bien, porque justo estaban viendo que la Bauhaus defendía el arte total con trabajo en equipo y estaban viendo que había un profesor muy importante por las asignaturas que daba que estaba haciendo todo lo contrario, estaba defendiendo el individualismo. Y entonces esto fue bastante caótico, esta visita. No sé. O de abrir los ojos. Exacto. O de que se dieran cuenta de que tenían que hacer algo que ya sabían, pero que ahora que era oficial tenían que hacerlo. Exacto. Y entonces, delante de esta situación, hablaron con Walter Gropius y a finales del 1920 creo que fue más o menos, o sea, a los 2 años, principios del 21, los de Stig entraron como profesores y inauguraron una asignatura de Stig, la cual tuvo muchísima influencia en los alumnos porque causó furor en ese momento, porque era como aire fresco y motivación. Y tanto fue así que, por ejemplo, Marcel Breuer, que era era el que más despuntaba en el taller de madera, o sea, en el taller de muebles, que de hecho fue el primer oficial del taller, cosa que era muy complicada, porque al final los estándares, los puestos en la Bauhaus eran bastante jerárquicos y era bastante complicado que un alumno pudiese ser algo importante de cada asignatura. Pero en este caso Marcel Breuer lo fue del taller Es que Marcel Breuer de tala de muebles. es muy bueno. Que bueno, que Marcel Breuer lo conocemos todos, ha hecho muchas cosas, pero lo conocemos principalmente por la silla Basili que tiene, que al final es la de acero tubular, con las bandas de cuero. Pero una cosa que me sorprendió es que estábamos hablando de la influencia de Stig, y es que le caló tan hondo que hizo una silla que se llama Slatted Chair o algo así, creo que se llama, que tiene indicios de lo que va a ser en un futuro su producto, pero en este caso yo me esperaba pues el acero tubular, no sé tú. Claro, si... es que es muy característico de la curva y aquí es como todo recto, porque claro. No sé si a ti te ha sorprendido. Yo, por Ves que- ejemplo, vamos, flipé un poco cuando lo vi, dije, ¿esto es de Marcel Breuer? Ya, sí, es un poco marciano, No sé. la verdad. Y bueno, luego también tenemos a Jerry, que tú me estabas diciendo antes, que yo que yo fatal para los Qué nombres. Qué bueno que destaca también, vamos, no puede ser más icónica la silla roja y azul. Que es lo más icónico del movimiento de Stig, es la silla de este señor, la que se llama Red and Blue Chair, o sea, Exacto. básicamente, que es como un cuadro de Mondrian hecho silla. Sí. Que por cierto, este movimiento es un movimiento holandés. O sea, hablaremos de esto más adelante. Es holandés, es de 1917 y es básicamente, o sea, tiene como muy poca trayectoria porque es básicamente formas
rectas y geométricas de color amarillo, azul y rojo, que tampoco tiene una cosa loca, ¿sabes? Pero es verdad que hay como un momento muy determinado donde fue como ¡fium! O sea, fue como Vine. No sé si os acordáis de la aplicación de Vine que había que subir vídeos graciosos de 6 segundos y tuvo un éxito de 4 meses. Pero ahora hay gente que vive de eso porque se hizo famosa subiendo cosas ahí. Pues ya está. Tú no sabes lo que es. No, No pasa nada, pero en plan, igual hay gente que sí. Y ya está. Pues eso fue el de Stig. Y luego fueron muy listos y dijeron, ay, que se nos va, vamos a meternos de profesores a la Bauhaus. sí, No es hermano, no sé No. si fue así. pero bueno, que es que era el momento, es pues, cómo son a veces las modas, ¿no? Así, cuando te haces viral esporádicamente y después, pues, les pasó un poco lo mismo, pero vamos, en este caso hicieron mucho bien porque llegaron a la Bauhaus, llegaron aire fresco y la gente se motivó muchísimo. Así que bien, Stig. Bueno, a todo esto que has comentado era un movimiento holandés y he de deciros que en este caso no precisamente todos los profesores tenían que ser de Alemania. No, acabas de decir que había uno de Viena. Había uno de Y Viena, Marcel Breguer es astrohúngaro. habían austrohúngaros, eso iba a decir, húngaros Perdón, también, adelante. holandeses, luego también venían de Finlandia, también habían algunos que eran de Finlandia, como el Álvaro Alto, que bueno, que yo jeje, me acordaba de él continuamente. Tú siempre te acuerdas de él. Vale. Vale. Y también no solo todo eran hombres. Hubo una mujer que fue bastante destacada en este caso. A todo esto, la información se ha extraído de libros de la editorial Taschen, en este caso de la Bauhaus. Acá lo tenías que meter aquí, ¿no? O sea, antes de empezar a hablar de las mujeres como de este libro. Sí, porque comentan muy sutil su bagaje en la Bauhaus. Y no entiendo por qué, pero bueno. Igual es porque hay un libro que solo va dedicado a las mujeres y se están esperando para ponerlo ahí. Puede ser. Que también lo pasa es que tienes. lo tengo y eso va a pasar, pero poco a poco porque la Bauhaus tiene mucho de qué hablar. Entonces es muy extensa y tampoco queremos colapsarnos. No. Y colapsar a nadie. Nadie pero quiere sí, colapsarse. tengo unas ganas de hablar de leerme ese libro y de saber, porque aquí ya tengo nociones, pero Y yo de que te lo leas y me lo cuentes. ya. Sí, porque vamos, ese libro ya está ahí de hace tiempo, pero bueno, todo a su tiempo. Va a ser uno o el dos. Bueno, cuéntanos esta moza. Pues esta señora fue alumna de Iten y resulta que le pasó un poco como a Marcel Breuer, que Iten necesitaba ayuda en ciertas asignaturas y esta profesora entró a dar clases de forma y color básico, que era una de tantas que habían. Y esta mujer estaba muy guay porque parece que también introducía algo de interpretación en estas clases, porque lo que hacía era poner un círculo en el suelo, o sea, era un círculo de circulitos, y cada circulito era un color. Y tenía que dejar a los alumnos alrededor de este dibujo y encendía la música. Y entonces era jugar un poco al Twister, pero sin ser del Twister. Entonces los alumnos empezaban a hacer movimientos, pues venía de ítem todo esto, hacían movimientos y iban cazando colores. Y luego con cada color, el movimiento lo transformaban en una forma y en esa forma aplicaban el color. Entonces ya estáis viendo el sobreanálisis que hay de todo en este caso, que está muy bien para entender todo el tema de la naturaleza y de dónde proviene cada cosa, porque se llegaban a cuestiones bastante guays, la verdad. Sí, y la verdad que era bastante guay. O sea, tú imagínate, vas a clase, No, a mí Y- me habría encantado. te encuentras ahí todo el percal, el circulito y ala, vamos a jugar al juego de las sillas, ¿no? O algo así. Y dices, tío, pues qué dinámica esta clase, porque no es sentarte
y ale, dibuja lo que veas por la ventana o vamos a buscar las sombras Sí, o vamos a son tal. maneras de potenciar la creatividad y de asegurarte de que siempre tienen algo en la mente. Exacto. Y tú lo Claro. has dicho, potenciar la creatividad, que era lo que buscaban 100% Iten y Gertrude, que es la profesora de este caso. Y, y era lo que Iten le echaba siempre en cara a Walter Gropius de que si lo que pretendía era ganar dinero con los proyectos de los alumnos, iba a cargarse la creatividad porque iba a hacer que todo fuese muy automático. Wow. Entonces, seguimos con el mismo dilema del Deutscher Bund, pero en la Bauhaus. All over again. Diferentes personas, mismo tema. Siempre. Y bueno, también destacar un profesor que fue bastante curioso porque, bueno, era el más joven de todos, era un artista súper extrovertido, que era súper curioso de todo, que todo le tenía que encontrar un sentido y una lógica, y este era Laszlo Mogoli. Vale, este señor hizo mucho... Vale, una cosa, Dime. pausa. ¿El protagonista de la película del Brutalista no lo llaman Laszlo? Pues no Que me es como una acuerdo. mezcla entre Marcel Breuer, Mies van der Rohe y otros protagonistas de la Bauhaus. Ha estudiado en la Bauhaus. Creo que lo llaman Laszlo. ¿Sí? Pues es que no me acuerdo. Lo tenemos que buscar. Lo Vale, buscamos. vamos, sí. Sigue y al final lo buscamos y vemos a ver si efectivamente Vale. lo llaman así. Vale, pues este chico, porque no le voy a llamar señor, porque tiene 28 años en este caso, cuando Walter Gropius le dice que entre como profesor y que sustituya a Iten. Lo siento, Iten, te tienes que marchar, ¿vale? Bueno, porque llega un chico con muchas ganas de aprender y de enseñar, y la verdad que los alumnos quedan impregnados de estas ganas que tiene este chico y van súper motivados a clase y solo quieren que tener clase con este señor. El Mogoli sí que es verdad que empieza un poco con las clases de gráfica y de imprenta. Y además, él está superpuesto con la última tecnología en máquinas de encuadernación y de impresión. Entonces, convence a Walter Gropius, dentro de el escaso dinero que tiene la propia escuela, para comprar la mejor maquinaria para poder desarrollar estos proyectos. Entonces, claro, última tecnología, puntera, los alumnos, ¿cómo no van a estar locos con él? A ver, explícame. Además que sería guapete Pues es que tenía un toque. y ¿qué uno de quieres que buen te diga? ver siempre ayuda, claro. Al menos si me comparas unos con otros, pues bueno. No llevaba túnica de fraile, claro. No, este no. Este solo era Iten, que él quería ser el dios de la Bauhaus. Y lo fue en un momento. Y lo fue. Y lo fue. Y bueno, para que lo ubiquéis, uno de sus cuadros así que destaca sería lo siento, lo tengo que mirar, el círculo amarillo, ¿vale? Oh my God. Me pregunto por qué se llamará así el cuadro. Sí, la verdad que nosotras, comiéndonos el coco toda la vida, en qué nombre le ponemos a las cosas, y aquí, pues bueno, el cuadro se trata de un círculo amarillo y con intersecciones, con líneas y geometrías cuadradas, que bueno, ahora te pregunto, este cuadro, ¿a ti te puede recordar a algo que acabamos de hablar? ¿De Stig? ¿Te puede intentar parecer un poco? No por los colores. Muy vagamente, ¿eh? El círculo me despista. Vale. Bueno, pues es que resulta que Stig vino para quedarse. ¿Por qué? Por el tema de las geometrías. ¿Vale? Ya no estamos hablando de que sea todo cuadrados, líneas rectas negras, cuadrados rojos, amarillos o azules, sino que empiezan a jugar los artistas con diferentes formas geométricas, pero sin salirse de ahí, porque creen que la forma pura es esta, la de la naturaleza. Entonces, pues bueno, muchos profesores famosos en este caso en la época, como pues dibujaban de esa manera. Luego también tenemos a Paul Klee,
que no sé si lo conocías, yo no lo conocía. No, pero se parece un montón a un actor que sale en Dawson's Creek. Y por eso he puesto esa cara de LOL. Que ¿por qué la has puesto ahí? Claro, vale. Es una persona diferente. Sí, yo flipo a veces con las imágenes estas que salen a veces de actores actuales comparados con actores del pasado, que dices, ¿cómo son tan iguales, no? Pues bueno, Ujú. un poco nos pasa también con autores, en este caso diseñadores, pintores que se parecen y la verdad que tienen... Este señor, pues en ese momento... Hay uno que me parece un poco... que para el momento me hubiese vuelto un poquito más. Le darías una volteretilla. ¿Qué dice mi hermano? Sí, pero bueno. Yo el que digo de Dawson's Creek, por si alguien sabe qué actor es. No me acuerdo bien de cómo se apellida porque lo vi hace mucho y tampoco le sigo mucho la pista a este señor, pero creo que se llama Joshua, algo. Joshua, de Dawson's Creek. Joshua. En plan, si lo queréis, Joshua. Si lo queréis mirar, es que se parecen mogollón, se parecen mogollón, es muy loco. Wow. Vale. Vale, pues bueno, estamos hablando de que hay profesores que defienden el abrir la mente, ¿no? Y en avanzar en un arte total, un arte compartido en equipo o en mejorar la calidad del trabajo con la nueva tecnología, el entusiasmo que se pone entonces con los alumnos. Y luego, pues también habían otros profesores pues, que seguían la base de los primeros, como por ejemplo lo que estábamos hablando de Paul Klee, que él seguía defendiendo el individualismo unitario como lo hacía Itten. Y le gustaba Picasso, además. Y le gustaba Picasso. Aunque Picasso A creo que ver, es que al después, pero final, es que al final, bueno, era un pintor expresionista y bueno, este cuadro que os enseñamos ahora del Senecio, o ¿cómo lo dirías tú? bueno. ¿Dónde está el nombre? Senecio. Sí, Senecio suena bien. Senecio. Pues bueno, se puede ver aquí. No salimos de las formas geométricas, como podéis ver. Aquí todo es muy cuadrado y muy circular, pero ya empiezan a meter alguna forma orgánica. Pues por ejemplo, el ojo tampoco es muy orgánico, ¿no? Pero se intenta romper un poco ya con el estilo tan geométrico. ¿Vale? Vale. Y luego viene Vasily Kandinsky. No sabía que Kandinsky había sido fucking profesor de la Bauhaus. Like, what the actual fuck. Pues sí. Y este no tiene un, qué sé yo, no sé qué, un je ne sais quoi, Podría tener un je ne sais quoi. no sé. Tiene ahí una mirada Je que ne sais atrapa, quoi. ¿no? Sí. Pues sí. Este señor, vale, Kandinsky, vivía en Rusia y él como que tenía unos ideales bastante similares a los de la Bauhaus. Y él estaba como intentando continuamente instaurar ese pensamiento en Rusia, pero no le hacían caso. Bueno, en Rusia hubo también, ¿te acuerdas que no me acuerdo cómo se llama ahora, ahora a ver si me viene, pero igual que hubo un Art Nouveau alemán con el Jugendstil, hubo un intento de un Art Nouveau ruso o igual no era un Art Nouveau, pero tuvieron ellos su propio movimiento ahí durante un tiempo, Sí, que me quiere sonar. que ahora no me acuerdo cuál es, ya nos vendrá. Mm. Y ahí, Si ahí esperas estuvo. que me venga a mí. O si te viene a ti. No, que si esperas, espérate. Reconstructivismo o algo así, es que no me... Constructivismo. El constructivismo igual fue de allí. Creo, hay uno Es que hubo... por la época. Porque además también con Que el lo tema de las llaman vanguardias... Es vanguardia Vale. y era de Stig, el Sí. constructivismo, Y cada el uno era de un Jugendstil. sitio. Exacto. Sí. Muy bien. ¡Vamos! Enlazando conocimientos. Pero quiero decir una cosa que me parece funny. Vale. Vale, es que, o sea, yo veo como estas fotos, ¿no? De estos señores tan serios. Y entonces como que luego me enseñas el cuadro que pinta, ¿sabes? Y me quedo súper descolocada porque, yo qué sé, se espera un cuadro realista y tienes ahí 4 líneas, en plan que es muy chuli, que no te digo Sí, yo que no. Pero Pero claro, que lo ves todo serio con sus gafas y que en plan, que seguro que tiene conversaciones súper serias y habla súper bien y todo. Y luego tienes ahí su cuadro que parece un dibujo animado. vale, tú lo ves a él ahora, solo lo ves a él y a tú, ¿qué crees a qué se dedica? Pues mira, podría ser o médico
o político. O médico o político. O escritor, podría ser escritor. Yo le veo cara de médico. Cara de médico. ¿Vale? Y sí que es verdad que después con la composición 8, que es el cuadro que hemos puesto de ejemplo para ubicarlo, la verdad que parece que dentro de su cabeza pasan muchas cosas. Y donde tú lo ves, parece que es una vaca viendo pasar un tren. Sí. O sea que muy buena reflexión, la verdad. Porque es que siempre también me hace gracia eso, en plan, los veo súper serios y luego, vale, o sea, este señor también, el Paul Klee, con el dibujo, o sea, es un señor hiper serio, vale, en plan, sí, soy súper serio, soy profesor de la Bauhaus, tal, enséñame tus obras, toma, una cara con un ojo aquí y otro en Cuenca, ¿sabes? yo te digo que el Paul Klee, en este caso, porque tenía que hacerse la foto, porque si no yo me lo veo con los Sí, tiene pelos, vida de cachondo, con la los verdad, pelos sí. hechos una maraña aquí así y con los pinceles rollo, venga, va, ¿sabes? Me lo veo así, pero Sí. al Kandinsky, Tiene más pinta de serio. buah, me lo veo súper serio. De hecho, a veces me recordaba a Le Corbusier. Igual porque también lleva gafas. Sí. Bueno, que Johann Sitten también lleva gafas, lo que pasa es que este está rapado. Entonces ya se va un poco. Pero bueno, lo que estaba contándoos, En Rusia no conseguía. no conseguía poder hacer esta reforma educativa que él tenía en su mente. Y cuando ya se cansó de que lo rechazasen, escuchó hablar de lo que estaba pasando en Alemania y dijo, pues allá que voy. Pero es que aquí la gente cogía y no se iba con las cosas claras. O sea, él no sabía ni a lo que iba, ¿sabes? Él dijo, ¿me rechazáis en Rusia, en mi país? O sea, ¿me rechazáis? Vale, pues me voy a ir allí y voy a investigar qué es lo que está pasando. Y con una mano delante y otra detrás, se fue a Alemania. Y sin saber si iba a llegar a algo ni nada. Pero él dijo, aquí están defendiendo lo que yo defiendo, voy a ver. Y entonces, pues se ve que un día hablando con Walter Gropius, coincidieron en muchos ideales y en muchas cosas y le dijo, vente para acá que vas a ser profesor de la Bauhaus. ¡Hala! Y al final pues acabó siendo profesor de la Bauhaus. Qué fuerte. Y al final pues él... Bueno, y un pintor hiper triple famoso, que es Sí. mucho más famoso por pintor que por profesor de la Bauhaus. Sí, yo no sabía que era profesor de la Bauhaus. Ni Pero idea. en este caso, pues mira, lo metió en dibujo analítico. ¡Wow! ¿Te cuadra ya? ¡Wow! 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 Ok, dibujo analítico. ¡Wow! That's amazing. Sí, sí, dibujo analítico. Y te, y te he de decir también una cosa, que resulta que si no aprobabas, no podías pasar a la siguiente fase. O sea, tenías que... las clases con este chico eran bastante chungos. Es que tiene toda la pinta de profesor de clase chunga. Y que si... O sea, para empezar, o sea, si no aprobabas las clases de ítem, que eran súper estratosféricas, no podías pasar al siguiente nivel, como es lógico y normal, cuando suspendes un curso no puedes pasar a otro. Pero es que después, si pasabas al el de Kandinsky, ya vamos. Te marcabas la de Dios, o sea, venga, va, tírali. Ya podías especializarte en cerámica o especializarte en otra cosa. Tenías que primero pasar por ahí y hasta así que al loro. Un grande el Kandinsky. Sí, Vale. la verdad que era complicadete, sí. Pero bueno, ve. Y nos metemos de lleno, hemos presentado a alguno de los profesores y nos metemos de lleno en los talleres, ¿vale? ¿Cómo estaba dividido el curso? Vale, pues el curso estaba dividido en un curso preparatorio de medio año, ¿vale? Luego venían 3 canales que eran pues los 3 años de taller con un curso de forma. Luego vienen la construcción de lo que podría ser, a lo mejor ya en el tema de los talleres ya empiezan a la parte manual. Y luego finalmente se añadía la parte artística industrial. Ya empiezan a haber pedidos para alumnos y los alumnos hacen estos pedidos y cobran sobre ello, Ok, no, ¿vale? Que también era una motivación extra porque muchos de los alumnos
podían ver en qué podían aplicar sus conocimientos a futuro. Y muchos de los alumnos que ya habían terminado y tenían una base sólida de todos estos conocimientos, se les encargaban ya pedidos más heavies. O sea que muy guay porque entraba la base del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, la puesta en práctica y además la puesta en práctica en la vida real. That's amazing, no. Lo cual, pues bueno, como comentábamos antes, también pues tenías un aprendizaje acompañado de profesores de cómo comunicarte también con los comerciantes, porque al final Gropius defendía que tenía que haber una unión entre artista, industrial y comerciante. Algo muy importante, que sí que es verdad que en un principio teníamos el artista y el industrial, pero ¿y al que se le vende qué? Pues eso también es importante y hay que saber hablar con esta persona, porque es al final quién te va a comprar. Pero bueno, ay, Eso también lo sacó del Deutscher Wermont. sí. Y bueno, en este caso, Walter Gropius era puramente arquitecto, ¿vale? Y él con Adolf Meyer y con todo el tema de lo que aprendió con Peter Behrens, pues sí o sí quería meter en la Bauhaus un taller que fuese de arquitectura. Pero no me preguntes por qué, era muy complicado. Porque era muy fácil talleres de cosas más pequeñas que un taller de arquitectura que suponía al final la construcción del arte total, que era el final del objetivo de Walter Gropius. Pero bueno, aún así, por ejemplo, se les hizo una comanda que ya hemos hablado de esto anteriormente, que era de la casa Sommerfeld, que está cerca de Berlín, ¿vale? O sea que habrá que verla. Sí está, de pie. O sea, y es muy interesante porque, como hemos comentado anteriormente, en esta casa aplican todos los talleres. Taller de textil, taller de cerámica, taller de metal, taller de pintura de mural, porque había una pintura mural y otro de pintura de objetos. Entonces, guay. Y este fue el primer encargo con el cual pudo sustentarse un poco también la Bauhaus con lo que cobraron de aquí, porque este ya fue un proyecto declarado ya de oficial. Luego también tenían el taller de cerámica, que como se ha comentado, estaban en guerra anteriormente, entonces había mucha pobreza, muchos de los talleres no se podían reabrir porque estaban afectados por esta misma. Entonces Walter Gropius lo que hizo fue buscar fuera de la Bauhaus profesionales del sector que estuviesen dispuestos a ofrecer sus instalaciones a los alumnos y sus servicios de enseñanza. Y entonces, en este caso, por ejemplo, los de cerámica eran los que mejor vivían, porque estaban lejos de la Bauhaus, tenían la opción de quedarse como un internado allí también, cosa que muy guay porque seguía la misma filosofía que en la Bauhaus, y aunque los alumnos estuviesen lejos, pues podían tener lo mismo, las mismas condiciones, solo que pues el taller de cerámica era muy interesante porque tenían que ir al bosque, estaban cerca de un bosque el taller, y tenían que ir por la mañana al bosque a recoger lodo, que con ese lodo es con el que iban a hacer las piezas. Y claro, se pasaban toda la mañana buscando el lodo, buscando pues cosas que les pudiesen servir para la maquinaria, y ramitas pues para hacer detalles, tal. Toda la mañana así. Luego se pasaban unas horitas confeccionando lo que era el producto. Claro, luego todo el tiempo que tiene que estar en secado y luego todo el tiempo que tiene que estar en cocción, pues bueno, también se marcaban sus fiestas. A ver, al fin y al cabo no dejan de ser estudiantes, ¿sabes? Que tampoco vamos a pretender que no se las peguen. Sí, y aquí el profesor era un alumno más, la verdad. Y pues bueno, sí que es verdad que Walter Gropius se enteró y vio que no era muy factible y que no le estaba saliendo muy rentable, pero es que no se puede hacer de otra manera en este momento porque es lo que había. A ver qué hacen mientras se cuece la pieza. ¿Qué haces? Pues eso les costaba. Y muy bien, ¿qué hacen? ¿Qué quieres que te diga? Luego también teníamos el taller de textil,
que el taller de textil principalmente, bueno, fue dirigido principalmente por una mujer, la cual estamos muy contentas de ella porque destacó muchísimo, ya que al final podríamos decir que el máximo ingreso de la Bauhaus fue gracias al taller textil, Amazing. porque gracias a las clases de Iten, de Greta, Mogoli también, y Kandinsky, que también daba clases de forma, las alumnas se sentían bastante inspiradas para, digo las alumnas, habían alumnos, pero era minoría absoluta, ¿vale? Entonces se sentían con total libertad de experimentar diferentes formas y dibujos para los propios tapizados. Y además también investigaban bastante con nuevas técnicas de tejer, tapizar, o sea que es bastante guay. Y por desgracia, pues lo siento mucho, Walter Gropius, las quisiste reducir, pero ellas se rebelaron de otra manera. Así que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y pues eso. Luego también tenemos el taller del metal, que el taller del metal era bastante interesante porque, bueno, ponemos un ejemplo aquí, se ofuscaron mucho con las lámparas. Creo que en este caso nosotras tendemos a tener obsesiones. Cuando estudiamos un tema, tendemos a obsesionarnos con cosas. No. Vale, nos obsesionamos con Joseph Hoffman en su momento en el taller de Viena con los puñeteros cuadrados Un poco. y que eso se está viendo reflejado en nuestra primera reforma ¿Y en el mundo entero? y en el mundo entero. Y bueno, pues Pues ahí te lo deja. Que pues eso. en la Bauhaus estaban obsesionadas con las lámparas, nosotras estamos estudiando la Bauhaus. Tampoco tiene por qué venir de la Bauhaus, pero nos reafirma el por qué la obsesión que estamos teniendo ahora mismo con ciertas cosas, que más adelante os podremos explicar. Pero bueno, hasta el momento, pues os quedáis en duda. Y bueno, y aquí también podríamos decir que el 9% del 10%, el 9% eran hombres y el 1% eran mujeres. Y en este caso, cabe destacar a Marianne Brandt, que fue una alumna bastante destacada porque supo manejar muy bien el metal. Además de eso, consiguió confeccionar este es el que os vamos a enseñar ahora del TC de café, que al final una cosa muy curiosa es que no buscaban una relación de que todas las formas fueran similares, como de una colección. ¿Vale? O sea, la tetera no tenía nada que ver con la azucarera ni con la taza, porque podían quedar bien juntas como por separado. Porque también, bueno, pues decían, especulaban, que es una cosa que no hace falta especular porque es lo que pasa de normal, que tú tienes un conjunto de ese de café, por ejemplo, o vasos de la vajilla y se te van rompiendo. Y luego tienes un vaso de aquí, un vaso de allá. Pues bueno, antes de que pase, pues como que se especulaba en que por esta razón también podía ser que no diseñasen todas las formas iguales. Y la verdad que no sé qué opinas tú, porque creo que siendo estudiantes de diseño hemos tenido que dibujar una tetera, Sí. cada uno en su unidad, y yo al menos la sufrí bastante. No sé en tu caso cómo fue, pero quiero que me digas, o sea, ¿tú qué opinas del diseño, por ejemplo, de esta tetera de Marianne Brandt? Vale. Piensa en el siglo en el que estamos. Vale, primera cosa que me viene a la mente es el genio de la lámpara de Aladdin. ¿Vale? Pero, habiendo dicho la tontería ya, es que soy un genio tan genio. Vale, pero es que venía ayer escuchando en el coche. No hay obsesión por Aladdin. No, casi no. Vale. ¿Qué pienso de...? O sea, es una tetera, ¿eh? Pues pienso que entiendo que el mango tiene como una goma, porque si no quemaría que flipas. Pero entiendo que tiene una goma negra para agarrarlo. Se apoya bien. Apoyo sólido, en cruz, bien. ¿Y por dónde se rellena el agua?
¿Eso es un tapón? Yo creo que por la parte de arriba. Vale, o sea, Creo eso que es es un un tapón. tapón y se rellena. Pues bien, me parece una tetera, bastante tetera. La verdad. Vale, te voy a lanzar un comentario. Lánzamelo. ¡Que lo cojo! ¿Qué formas ves? Veo veo cilindros, veo cilindros, media esfera, todos círculos partidos por la mitad, menos la base, que es una cruz. Vale. Y esto te lo digo porque ¿Por qué quieres que lo relacionemos con Destil? no, Vale. porque en sí, con todos los profesores que hemos estado presentando hasta ahora, todos defendían las formas geométricas Ujú. en las artes plásticas. Sí. Pero es que esto ya es escultura, Ok. ¿vale? Entonces hay que hacer hincapié también en que todo lo que llevaban en un principio en la formación básica, las artes plásticas, al final el objetivo era con los talleres extraer estas formas y buscarles un sentido en tu vida cotidiana. Ok. Entonces, igual que la lámpara, por ejemplo, que también es circular, es esférica con cilindros, buscaban eso, sacar de lo que es la forma puramente geométrica, sacar un objeto cotidiano, que no hacía falta divagar en tanta forma orgánica y buscar y tal, sino que con lo que ya se sabe se pueden hacer cosas. Y ellos querían demostrarlo. Y lo demostraban en este caso, en el taller del metal, en la de cerámica también. O sea, Me hace gracia porque en plan, literalmente lo que dice Mucesius en el Workbook es: dejaros ya de buscar la forma ya está. O sea, solo refinar la forma. O sea, dejar ya de inventaros cosas, la forma está ya. Solo hay que mejorarla. ¿ves? Pues es una de las cosas que en su momento Iten huía de eso para que le saliese solo, pero después todos los profesores que han venido detrás buscaban directamente de esa forma, ya está, hazlo, ¿sabes? Y lo mismo pasó con el taller de los muebles, con lo que hemos hablado también de Marcel Breuer y de Jared Rietveld. Jared River. O Gerrit Rietveld, no sé. Vale, sí, pues ahí también se ve bastante las formas geométricas, puramente geométricas, Ah. que dices, aquí me siento y me rompo la espalda, pero es que No, igual no. ahí no te sientas. Pero es que igual tú te crees que no. Tú probaste la silla de Macintosh era Sí. y todos pensábamos que iba a ser eso lo más antiergonómico posible y que, Sorprendentemente cómoda. Cuanto menos. pues eso, que a ver, que... Macintosh nos ha callado la boca. Sí. Y bueno, y luego también pues habían otro tipo de talleres que eran pues pintura en vidrio, pintura de mural, luego también estaba escultura y talla, que aquí cabe destacar que otra vez destacamos una mujer, ¡Qué casualidad! Alma Butcher, Como carnicero. ¿vale? Sí, hostia, es verdad. Pues esta chica junto con su hermano iban juntos a clase y en el taller de escultura y tala pues empezaban a hacer sobre todo juguetes. Algo bastante destacado y que Vitra ahora mismo también tiene parte de estos juguetes en su catálogo. Ok. Amamos Vitra. Y es que al final, o sea, Lo tiene todo. dime un diseñador famoso, A ver, es histórico. que podría liártela para que no saliera en Vitra, pero no voy a hacerlo. Vale. Werner Panton. O los propios Sims. O los Sims. Pero Vale. podríamos decirte algún diseñador que no tenga sus productos en Vitra. Como Eero Saarinen, Bueno. que los tiene en... Bueno, pero si no está Nol. Germán Miller, Nol o Magis, uno de esos tiene, o sea, uno de esos. Pero bueno, sí, es verdad. Bueno, pero da igual, Da igual. amamos. Amamos. ¿Y qué pasa? Que resulta que esta chica estaba bastante en contra del sistema de educación infantil y primaria, en este caso, al día de hoy, de los niños. Y ya que estaba teniendo ella misma una reeducación
en la escuela de la Bauhaus, pues qué mejor que plantearse una reeducación para los demás, nenes. ¿no? Los más jóvenes. Vale, pues ella decía que odiaba ver cómo los niños cargaban con sus libros para ir al cole y estudiar directamente de los propios libros. Ella creía que la forma más fácil y más divertida para que los alumnos aprendieran eran dejar que tocasen cosas, ¿vale? Entonces, en este caso, se inventó un juego compuesto por diferentes piezas geométricas chiquitinas de madera, que yo creo que si no, no sé si tú también esto lo hemos estado comentando antes mientras Sí. discutíamos de qué contenido íbamos a subir a Instagram, pero yo lo estaba comentando porque justo yo no este juego, porque no tenía el de la Bauhaus, que era muy guay, pero tenía otro que también era muy chuli, que era era un cuadrado compuesto por diferentes piezas, que una era un triángulo, era un círculo, De colores. de colores encima, también. Y con eso tenías que hacer diferentes formas. Y podías hacer mil formas. De hecho, creo que hay un juego, no sé si es chino o es japonés, que te hace la pajarita, o sea, el pájaro este de papiroflexia. Sí. Tienes y son todo triángulos. Y haces Buah, ni idea. muchísimas formas. Tienes como un manual y tienes ahí todas las formas que ellos han visto que se pueden hacer, pero tú puedes inventarte muchas más. Y dentro de un cuadrado tú lo haces. Pues esta chica, lo que junto con su hermano hicieron una investigación con estos niños, unos niños que pusieron de modelos, para ver cómo interactuaban con diferentes formas geométricas y con sus colores, diferentes colores. Entonces, pues bueno, empezaron ahí a ver. Y descubrió que una forma bastante llamativa era un velero, y este velero se descomponía en diferentes formas y los alumnos podían componer diferentes formas, diferentes, ya está. Y además de esto también unos juguetes que simulaban el cuerpo humano muy simplificado, y que cada parte del cuerpo, o sea, las piernas, por ejemplo, pues una era una cuerda con al final una bola de madera, la otra no era todo cuerda, eran diferentes formas geométricas formando pues una pierna. Y entonces también así lo que fomentaba era que el niño o la niña a la hora de manipular este objeto pudiesen diferenciar las formas y los colores de manera más fácil y más divertida. Así que también, no sé qué opinas, pero yo creo que es una idea bastante avanzada para una alumna de la Bauhaus. Sí, sí. No sé. Está guay, hombre. Entiendo que conforme, no, en plan, conocimiento del medio, igual tienes que leer un poco en un libro, pero Hombre, sí, entiendo que esto tiene obviamente. su aplicación. Obviamente, pero estamos hablando sobre todo de niños que, o sea, ponle que es infantil y primero, segundo y tercero de primaria, que no entras todavía en materia pura y dura de lo que viene a ser el mundo en sí. Pero bueno, Sí. que leer tienen que leer, obviamente. Pero es así. Y después también ya hemos hablado de Mojoli con el taller de encuadernación y gráfico y impresión, la imprenta gráfica, que hizo un avance bastante fuerte, uy, menudo puñetazo, bastante fuerte con introducir nueva tecnología, y luego también de algo inusual en esta escuela, que era el taller de teatro, Yay. que ya, bueno, tu reflexión creo que nos ha servido bastante como para poder entender las ideas que podría a lo mejor haber tenido Walter Gropius de introducir este taller aquí. Al final, el arte del comunicar y el de expresarse tanto físicamente como verbalmente. Sí, muy importante. Y vale, nos ponemos serios. Estamos terminando, ¿vale? Pero no porque queramos, sino porque la Bauhaus llega a un punto que explota. Vale, resulta que el gobierno, habíamos comentado anteriormente, le ofrece una ayuda, una subvención a la Bauhaus para que abra la escuela y ver cómo funciona esta reeducación y todo esto. Vale,
Pues claro, todo esto no es por el módico precio de nada, ¿vale? Me tienes que demostrar qué es lo que has obtenido durante estos años para yo saber que mi dinero ha sido invertido correctamente y si sigo invirtiendo o no. Vale, pues el objetivo en este caso era realizar en el 1923, que creo que esto también te suena un poco, una exposición, una que va a ser un poco como en el Deutscher Werbund, ¿no? Que era como la puesta en escena, pues a la exposición. Vale, pues en este caso también se hizo una exposición para la Bauhaus, donde se expuso la casa que hemos comentado antes, todas las maquetas que se han hecho en el taller de arquitectura, toda la cerámica, todos los muebles que se han diseñado en el taller del mueble, vamos, todos los trabajos que se han ido haciendo y todos los encargos que se han ido pidiendo a nivel oficial para la Bauhaus. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, la cosa no fue muy bien, ¿vale? Porque De cara al Estado, ¿no? O sea, no de cara al Estado Vale. no fue muy bien. Porque al final el crédito que se había concedido, pues bueno, todo muy bien, pero el resultado se ve que no fue el esperado. Entonces, en el 1923 tampoco pudieron entrar nuevos estudiantes porque la fama bajó bastante y cortaron un poco el grifo. Y ya también entró que hubo un cambio político en el gobierno, se cambiaron, no sé si estaban los de derechas y entraron los de izquierdas o viceversa, solo sé que el cambio que se hizo fue catastrófico. Y en el 1925 la Bauhaus de Weimar finaliza. Pero claro, La de Weimar. la de Weimar. La de Dessau, ¿no? Vale. Entonces, porque tenemos aquí Bauhaus hasta el 1933, creo Exacto. que era. Pero bueno, A las puertas de la Segunda Guerra Mundial. como la conocemos hasta ahora, pues se acabó. Y nada, y ahí hubo mucha polémica porque había muchos alumnos que no sabían qué iba a ser de su expediente académico, dependían de eso para poder trabajar. Vamos, fue un caos. Pero bueno, al final se pudieron reubicar también en diferentes talleres, se apañaron un poco. Una cosa curiosa que cabe destacar aquí, igual que en otros podcasts comentamos la cocina, el tema de la cocina, ¿no? Que hubo una arquitecta que diseñó una cocina optimizada para el uso doméstico. También en la Bauhaus se diseñó la casa tipo que podemos poder ver actualmente en nuestro día a día y cada vez más. ¿Por qué? Porque esta casa, que se presentó como proyecto piloto en la exhibición, solo que por cambios políticos y tal, pues no se tuvo en cuenta. Sí que hubo un inversor que sí que quiso invertir en eso y de hecho se hizo esta casa y se hizo con la condición de que fuese para este señor. La casa consta en un comedor central con una cocina que está justo delante de este comedor y habitaciones alrededor. De manera que estando en el propio salón podías vigilar a los niños que estaban en la habitación jugando, si había algún invitado que se iba al baño o si estaba el marido o la mujer cocinando en la cocina, pero que desde el salón se pudiese controlar y 0 pasillos. Cosa que a día de hoy es lo que se está buscando. Sí, los pasillos quitan mucho espacio de la casa. Y son zonas perdidas y oscurísimas. Y eso también ahora lo estamos viendo bastante, nosotras mismas lo estamos experimentando con el tema de la reforma. Sí. Hemos quitado un buen cacho. Pues eso. Y nada, y eso. Y así fue la Bauhaus de Weimar. Bueno, muy bien. Que bueno, sí que hacemos una breve conclusión,
que al final, bueno, pues Walter Gropius luchó mucho por independizar económicamente la Bauhaus del gobierno, porque esa dependencia solo llevaba al declive de esta escuela, porque se exigía mucho y no se tenía las herramientas suficientes para poder hacerlo. Hubieron muchos profesores que destacaron por sus oficios y por cómo daban las clases. Hubieron también algunos que, aunque trabajaban en una escuela que buscaba la progresión en un trabajo colectivo, pues estos buscaban el individualismo y lo defendían a muerte. Y que además también, pues sobre todo destacar el método de la educación, en este caso, que era, pues se regía por un curso inicial donde se impartía toda la base del diseño. Luego venían todo el tema de las especializaciones, que bueno, esto lo he comentado antes contigo, pero me recuerda bastante, en este caso, a la escuela de arte, que bueno, al final tú tienes el curso inicial, que si a día de hoy no has hecho bachiller, pues puedes entrar a la escuela de artes con esa, que te enseñan nociones básicas, impresión, gráfica, forma, color, fotografía y tal. Y luego, cuando ya has superado este curso, ya te puedes especializar en gráfico, interiorismo, en textil, que al final es un poco cómo funciona la Bauhaus, que creo que antes también me habías mencionado algo del taller de Viena. Sí, no, que me recuerda un montón a cómo funciona el taller de Viena. De hecho, los talleres que tiene la Bauhaus prácticamente son también los que tenía el taller de Viena. O sea, funciona parecido, lo que pasa que el taller de Viena está en Viena. Y Vale. esto está en Alemania. Y nada, y eso, y que al final, pues bueno, la conclusión es esa, que se instauró un manifiesto de educación que hizo mucho bien en la reeducación y que bueno, y que al final fue la primera escuela que tenía profesionales reales de cada oficio, lo cual permitía que los alumnos pudiesen aprender muy bien el oficio, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues muy bien. ¿Quieres aportar algo? Nada más, yo creo que lo has explicado todo muy bien. Sé de primera mano que habrá más cosas que nos tendrás que decir de la Bauhaus, si no me Sí. equivoco. Esto es la primera parte, ¿vale? Porque es que es muy extensa, porque al final tenemos hasta el 1933. Lo que pasa es que había que partir por algún lado y al final, pues bueno, tenemos Bauhaus Weimar y también tenemos la otra Bauhaus, que es la que seguiremos hablando a continuación, pero en otro podcast. Exacto. Así que nada, os dejamos con la decadencia de la Bauhaus, solo para que las cosas puedan ir hacia arriba. Se ha elegido así para que, aunque hoy salgáis un poco, vaya que chasco, solo podemos ir hacia arriba, de aquí. Entonces, bueno, no os quedará otra que escuchar el próximo episodio. Bueno, ya sabemos que de las cosas que a lo mejor casi salen pero no han salido, luego si salen una segunda opción, sale una segunda opción mejorada, ¿no? Probablemente. Veremos qué puede pasar. Exacto. Comentar este podcast, si queréis ampliar información, en nuestra web está el blog partido en dos, ¿vale? Porque hay mucha información y al final, tampoco por saturar ni nada, habrá un primer post en el cual se explica todo un poco por encima y luego un segundo post que las cosas más relevantes, como pueden ser cosas curiosas de los talleres, de los propios profesores y datos históricos un poco más relevantes, se explican con más extensión. Pues ahí lo tenéis, chicos. Una cosa a comentar, este es el último podcast antes de Navidades, pero seguiremos activas en nuestras redes sociales, o sea, Instagram, ¿vale? Así que nada, si queréis seguir viendo nuestro contenido, nos podéis ver ahí en @modelo14. Y si Sonia tiene algo más que decir, que lo diga ahora o nos despedimos ya. Yo me callo. Vale. Pues nada, chicos, hasta enero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fum, fum, fum! Modelo 14.